Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Este día traigo a compartirles una receta muy especial. Vamos a estar preparando lo que es una pierna de puerco, una pierna de lechón, como muchos lo nombran lechón, ¿verdad? Así es que vamos a hacer una pierna de lechón en el horno. Y la vamos a sazonar muy bien para que esta pierna de puerco o lechón nos quede muy sabrosa. Esta es una de las recetas que muchas personas les gusta hacerla lo que es el Día de Acción de Gracia o Navidad. Así es que vamos a complacer a todos ustedes y la vamos a preparar. Antes de mostrarles los ingredientes, quiero recordarles, no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir nuestras recetas para que nuestro canal siga creciendo. Y vamos a iniciar. Quiero mostrarles los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo acá lo que es la pierna de puerco, pierna de lechón, de marrano. Lo que vamos a hacer ahora, la vamos a sazonar muy bien, a ponerle el sazón y la vamos a dejar en nuestro refrigerador hasta el otro día. O sea que la vamos a hacer ahora en la noche para ponerla en nuestro horno mañana, para que pueda absorber bien los sabores. Es que lo que vamos a necesitar para darle el sazón, voy a estar usando de este mojo que es de esta marca, que es especial para sazonar puercos, carnes, y le da un toque muy especial a nuestras carnes. Y esto contiene lo que es el ingrediente de la naranja agria, que eso hace de que nuestras carnes nos queden más suaves y más jugosas. Vamos a estar usando de este adobo. Puede ponerle usted lo que es el sazón total que le llaman, ¿verdad? También vamos a usar comino en polvo al gusto, ajo en polvo, sal. Vamos a estar necesitando sal. Lo que voy a hacer, voy a ayudarme así, lo que es, usted puede ayudarse así, hacerle unos pequeños orificios, así a la carne, para que pueda absorber mucho mejor el sazón que le vamos a poner. La vamos a hacer así, así como usted la ve, que tiene la piel. Ya después, cuando ya la horneamos, yo le remuevo la piel. Pero para que absorba bien ese sabor, la vamos a hacer así. Ya la lavamos muy bien, la lavé con suficiente jugo de limón. Así es que ya está bien lavada. Y ya le hicimos lo que son los orificios ayudándonos con el cuchillo a ambos lados. Ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a agregar lo que es el sazón. Así. Lo vamos a hacer a ambos lados. Nos vamos a ayudar así. Y acá también se lo vamos a poner, se lo vamos a agregar. Vamos a ponerle así un poco más. Y usted se ayuda para distribuírselo en todo. Ahora lo mismo vamos a hacer con el ajo en polvo. Se lo vamos a agregar a ambos lados. También el comino. Y vamos a agregar sal. Y lo mismo hacemos al otro lado. Y esto es el primer sazón que le estamos agregando a nuestra pierna de puerco. Porque ya cuando la hayamos horneado y que ya esté suave, entonces vamos a hacer una salsa. Que entonces yo les voy a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar para esa salsa. Por último, lo que es el mojo. Lo vamos a agregar, le vamos a poner bastante. Y ahora ya lo tenemos acá sazonado. Lo que vamos a hacer, vamos a darle vuelta a la pierna de puerco, que nos quede el lado donde tiene la mayoría de carne del puerco, así, porque acá tiene la piel. Y lo que queremos es que la carne pueda absorber bien los sabores. La vamos a dejar ahí. Ya la tenemos lista. La vamos a tapar con papel de aluminio, así. Y la vamos a dejar en el refrigerador más o menos 12 horas. Para que pueda absorber bien esos sabores. Lo vamos a hacer. Y ahora, después de haber dejado nuestra pierna de puerco en nuestro refrigerador toda la noche, llegó el momento de ponerla en el horno. Ya no le vamos a poner más nada, la vamos a poner así con todo el sazón que le habíamos agregado. Lo único que cuando ya la pierna de puerco ya esté, ¿verdad?, horneada, que se vea ya doradita, entonces es cuando vamos a venir y le vamos a agregar
una salsa que vamos a preparar. Así es que, y lo que hice ahora ya la puse en lo que es esta bandeja de aluminio. La vamos a poner en nuestro horno, la vamos a tapar. Es bueno taparla así con papel de aluminio para que la carne nos quede un poco más suave y pueda absorber mucho mejor los sabores. Así que ahora la ponemos en nuestro horno a 350 grados. La vamos a tener aproximadamente 2 horas. Luego de las 2 horas vamos a chequear cómo está para poder ponerle la salsa. Vamos a hacerlo. Ahora, en lo que esperamos de que la pierna de puerco se termine de cocinar en el horno, vamos a preparar la salsa que le vamos a poner. Vamos a hacer una mezcla de salsas que le va a dar un toque muy especial a nuestra pierna de puerco. Tengo acá la cantidad de una taza de salsa de tomate. Tenemos 3 cucharadas de salsa de barbecue. Usted puede usar cualquier salsa de barbecue. Yo en este caso voy a usar de esta que contiene miel. Una cucharada de mostaza. 2 cucharadas de jugo de limón. Vamos a preparar. Tengo acá mi recipiente en donde voy a mezclar la salsa. Aquí tengo la salsa de tomate. Agregamos también la salsa de barbecue, mostaza y el jugo de limón. Y ahora lo mezclamos muy bien. Y ya la tenemos lista. Ahora la vamos a reservar para que cuando saquemos la pierna del puerco del horno podamos ponérsela. Tengo acá la pierna de puerco que ya lleva lo que son 3 horas en el horno. Ha salido un poco dura. Eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estarla chequeando con un tenedor. Usted puede insertarlo para ver cómo está de dura. Lo que voy a hacer ahora, como ya empieza a dorar un poco, voy a empezar a agregar lo que es la salsa. Así. Y se la vamos a poner en todo lo que es la pierna de puerco. Así. Ahora la vamos a tapar otra vez con el papel de aluminio y la vamos a volver a poner en el horno. Vamos a subirle un poco el calor a nuestro horno y lo vamos a poner a lo que es 400 grados Fahrenheit. Así es que lo vamos a hacer ahora. Quiero mostrarles que ya sacamos nuestra pierna de puerco del horno. Ya está lista para que podamos servirla y disfrutarla. La vamos a poner en otra bandeja para llevarla a nuestra mesa y que se nos vea más presentable. Pero quiero decirles que nuestra pierna de puerco se llevó la cantidad de 4 horas en el horno. La tuvimos en el horno 3 horas a 350 grados Fahrenheit. Y luego de las 3 horas le aumentamos el calor a nuestro horno a 400 grados Fahrenheit. Así que ya la tenemos lista. Y miren, ya la traspasamos acá a una base para poder servirla. Perfecta para nuestro Día de Acción de Gracia, Navidad o Año Nuevo. Esta es una tradición de las personas queridas de Cuba. Ellos siempre les gusta lo que es preparar el puerco asado, puerco al horno. Ellos normalmente lo nombran lechón. Y el lechón ellos lo sirven con lo que es yuca. También con grillo oriental, que es como el arroz curtido que nosotros le llamamos en El Salvador. Arroz con frijoles, ellos le nombran con grillo oriental. También lo sirven con lo que es plátano, tostones de plátano y es una delicia. Yo aprendí a hacer esta clase de comida tan sabrosa que es comida cubana gracias a mi suegro, ¿verdad? Porque él me compartió sus recetas también. Con él aprendí lo que es hacer los tostones de plátano, que son deliciosos y que aquí los tengo, miren, para que los puedan ver. Uno de nuestros videos en nuestro canal está la receta cómo hacer tostones. Si ustedes quieren encontrarla, ahí van a encontrar cómo hacerlos. Es muy fácil y quedan deliciosos. Así es que aquí lo tengo ya servido, lo tengo con los tostones de plátano. Miren qué delicia. Así ya está listo para que lo podamos poner en el centro de nuestra mesa, ¿verdad? Puede servirlo con arroz blanco, lo que usted quiera. Espero les haya gustado esta receta que traje a ustedes con mucho amor y dedicación. Les invito a que ustedes la puedan hacer y disfrutarla con su familia o amistades. No se olviden de ponerme sus comentarios. ¿Qué les pareció nuestra receta de hoy? Deseo de todo corazón que se encuentren bien, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.